Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edson Limón y te doy la bienvenida a este tutorial en el que te voy a explicar los conceptos y la diferencia entre lo que todos conocemos como hardware y software. Pues espero que te guste y quédate conmigo. Gracias. Es muy común que hoy en día, viviendo en la era de la tecnología, la gente se siga preguntando cuál es la definición de los conceptos de hardware y software en un equipo de cómputo. Y más aún, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Lo curioso es que estas dudas no solamente son planteadas por personas que pertenecen a una generación en específico. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no solamente los adultos y los adultos mayores, como podríamos pensarlo, tienen estas dudas al respecto. Aunque suene poco creíble, pero también los jóvenes muchas veces desconocen estos términos. Y utilizo el término poco creíble porque uno pensaría que por el simple hecho de utilizar diariamente una computadora y dominar el manejo de la misma, deberían ser cosas fáciles de aprender y sobre todo de poder explicar por muchos jóvenes. La pregunta que te voy a hacer es la siguiente: ¿eres tú una de esas personas? Si tu respuesta es sí, no tienes de qué preocuparte, porque en tan solo unos minutos y a través de este video te voy a explicar de una manera bastante fácil de comprender qué es lo que se conoce como hardware y lo que se conoce como software y sobre todo cuál es la diferencia entre uno y otro. Bueno, pues ahora vamos a empezar. La manera más fácil de comprender qué es el hardware en una computadora es la siguiente. Hardware son todas las partes de tu computadora que puedes tocar, así de sencillo. 3 ejemplos de la definición que te acabo de dar podrían ser los siguientes: el monitor, el teclado y el mouse de tu computadora. Creo que es muy importante mencionarte que a su vez el hardware puede clasificarse en hardware externo y hardware interno. Dentro de la clasificación de lo que se conoce como hardware externo, podemos mencionar los siguientes ejemplos: el monitor, que es el que te está permitiendo ver en estos momentos este video. Pero también te podría dejar ver, por ejemplo, un documento de texto, una hoja de cálculo o incluso alguna presentación. El teclado es otro ejemplo de hardware externo, y este sirve no solamente para escribir palabras, símbolos y números, sino que también se puede utilizar para darle una serie de instrucciones a la computadora a través de ciertos comandos. El ratón es el que nos sirve como herramienta para poder desplazarnos por toda la pantalla del monitor y dar clic en donde se encuentre tu puntero para seleccionar algún elemento, poder abrir un documento, arrastrar una fotografía, por tan solo mencionarte algunos ejemplos. En lo que respecta a la clasificación del hardware interno, podemos mencionar como ejemplos los siguientes: el disco duro, que es donde se almacena toda la información que se va guardando en tu computadora, desde archivos de texto, archivos de música, archivos de videos, incluso hasta hojas de cálculo, presentaciones, programas, aplicaciones, etc. Como segundo ejemplo de hardware interno está lo que se conoce como memoria RAM, que es la que te permite abrir con rapidez los archivos o programas que están almacenados en tu disco duro. Recuerda que cada vez que abres un programa de tu computadora, este programa es cargado a través de la memoria RAM. Entre más memoria RAM tenga tu computadora, más rápido se van a abrir estos programas o archivos que se encuentran almacenados en tu computadora. Como último ejemplo de esta clasificación, te puedo mencionar el famoso CPU. El CPU es básicamente el cerebro de tu computadora. También se le puede conocer como el procesador, ya que, como su nombre lo dice, procesa desde las instrucciones más básicas hasta las instrucciones más complejas, como podrían ser, por ejemplo, desde abrir un documento de texto a través de un determinado programa hasta la edición de un video como el que estás viendo en estos momentos. Para terminar con el tema del hardware, también es importante que sepas que otro término que es empleado frecuentemente para hablar del hardware interno es el de componente o componentes, mientras que para el hardware externo
También se le puede conocer o se puede utilizar otro término como periférico o periféricos. Bueno, pues espero que todo lo anterior referente a lo que es el hardware te haya quedado claro. Ahora rápidamente voy a explicarte qué es el software. Por software podemos entender el conjunto de instrucciones necesarias para hacer determinadas tareas. Esas tareas son realizadas a través de los sistemas operativos y programas o aplicaciones que van a estar instalados o están por instalarse en tu computadora. Como ejemplo de un sistema operativo podría ser el siguiente. Recuerda que cuando adquieres una computadora ya se encuentra instalado previamente el famoso Windows en cualquiera de sus versiones, pudiendo ser Windows XP, Windows Vista o Windows 7. O si eres un usuario de Mac, puede ser Leopard, Snow Leopard o Lion. En cuanto a los programas o aplicaciones, estos dependen del sistema operativo para que puedan funcionar. Como ejemplo de programas podemos mencionar el famoso Office de Windows, que trae la paquetería de Word, Excel y PowerPoint. Otro programa podría ser Adobe Photoshop, Adobe Dreamweaver, entre otros. Como dato adicional, tienes que tener presente que para que un programa o aplicación pueda funcionar correctamente en tu computadora, es necesario que se cumplan con ciertos requerimientos mínimos de lo que se conoce y acabo de explicar como hardware. Espero que con este video te hayan quedado claro los conceptos de lo que se conoce como hardware y software y la diferencia y función de cada uno de ellos. Por mi parte es todo. Muchas gracias por tu tiempo. Se despide de ti tu mentor en línea. Mi nombre es Edson Limón. Hasta pronto.